preparados para el show de Toño. Hoy te voy a platicar la verdad sobre cómo Vicente Fox Quesada llegó a la presidencia de México. La historia comienza con Carlos Salinas de Gortari, la mente maestra que ha gobernado a México desde 1988 y hasta el día de hoy. Así es, hasta hoy. Hoy en la actualidad, vía Alfonso Romo y Barlet Díaz. Pero vamos a los hechos. Fue por el año de 1992 cuando Carlos Salinas de Gortari propuso una reforma a la Constitución mexicana, la cual fue votada y avalada por la mayoría priista que imperaba en las cámaras en aquellos años y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para saber y comprender algo. Antes de dicha reforma, para que una persona pudiera ser elegible a una candidatura por la presidencia de la República Mexicana, decía la Constitución, debía ser mexicano, nacido en México, e hijo de padres mexicanos, nacidos en México, no naturalizados. La reforma a la Constitución fue para que un candidato a la presidencia de la República no tuviera como requisito el ser hijo de padres nacidos en territorio mexicano, sino que con el simple hecho de que el candidato fuese nacido en territorio mexicano, bastaría para ser elegible para contender por la candidatura de la presidencia de la República Mexicana. Entendido esto, pasamos al siguiente paso. La misma Constitución indicaba lo siguiente: ninguna reforma hecha a la Constitución durante un sexenio podrá entrar en vigor ni durante el sexenio en curso ni durante el próximo sexenio inmediato, sino que entrará en vigor al tercer sexenio. Esto para evitar que un presidente manipulara la Constitución a su modo, a fin de beneficiar en las elecciones inmediatas. Y en efecto, el plan maestro de Carlos Salinas de Gortari se estaba cocinando lentamente. Algunos comenzaron a especular que la reforma iba dirigida para que pudiera contender por la candidatura el profesor Carlos Jan González, quien era íntimo amigo del padre de Carlos Salinas de Gortari. Por ese entonces, el profesor Jan González ya era un hombre mayor de 60 años y por su avanzada edad difícilmente podría ser él el motivo de la reforma a la Constitución, que tardaría al menos 8 años en entrar en vigor. Entonces, transcurrió el sexenio de Ernesto Zedillo, sin pena ni gloria. Y de pronto, aparece un hombre simpático, quien había sido director de Coca-Cola México y quien por ese entonces ya era el flamante gobernador de Guanajuato. Y de pronto México conoció a un desconocido Vicente Fox Quesada, hijo de Mercedes Quesada Exaide, nacida en San Sebastián, España. Vicente sería el primer candidato a la presidencia de la República que no era hijo de padre y madre mexicanos. La reforma constitucional de Carlos Salinas de Gortari durante su administración presidencial estuvo ligada siempre al candidato del PAN y les voy a decir por qué. Carlos Salinas de Gortari en su exilio impulsó la alternativa, viendo en Vicente Fox la mejor opción. En ese entonces, desde Dublín, Irlanda, Carlos Salinas reventaba todo lo que surgiera del PRI y de la administración de Ernesto Zedillo y sugería que una alternancia en el poder era necesaria en México para garantizar el camino a la democracia. En ese tiempo, Carlos Salinas de Gortari aún tenía mucho peso político en la corriente priista y mucha gente lo seguía. Por eso, con sus declaraciones, motivaba al electorado a inclinarse por una alternancia y un cambio, y el único que lo ofrecía en ese momento era Vicente Fox. Hay muchos políticos que aún no nacían en este entonces, o eran muy chiquillos. Hay muchos otros a los que ya se les olvidó. Pero la historia siempre estará presente para recordar la manera en cómo se maneja la política en México y quién es el que manda. Y por último, y como reflexión, cuando vemos que un presidente y su mayoría en las cámaras reforman la Constitución, no necesariamente es para beneficiar al pueblo a corto término. También puede ser para beneficio de ellos mismos a largo plazo. El análisis de Toño, sin tartamudear.